le damos un mes a las personas que tienen posesión ilegal de armas, que entreguen a las comisarías. Inclusive se le da un incentivo, una situación así, pero recuperamos las armas que hay en el mercado, que son muchas. Pero eso sí, tiene que ser una situación pues en reserva, sin buscar... La exposición innecesaria. La exposición innecesaria y tampoco convertible en una cuestión penal, ¿no? Eso puede ser. Y después que pase esa amnistía, ahí sí. Ese proyecto de ley que lo estamos viendo, casualmente, ¿para qué? Para darle cadena perpetua a que tenga una posesión ilegal de armas. Lo principal creo que es que tener en cuenta de que ya es un fenómeno del niño que va a estar muy difícil de controlar, especialmente en la zona norte y también, por no decirlo, que en Lima. Ha llovido unas cuantas horas y mira lo que ha pasado. Sí. Y eso nos demuestra pues que no estamos preparados todavía. He visto una inundación, por ejemplo, en el puente en Villa El Salvador. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que venga una cisterna para abstraer y después ya no haya otra? Entonces quiere decir eso que no hay una planificación, ¿no? ¿Dónde están los protocolos? ¿Dónde están los protocolos de emergencia, señor alcalde de Villa El Salvador? En lugar de estar preocupándose en cambiar de partido político de Alianza para el Progreso hacia Somos Perú, debería estar más interesado en este momento en ejecutar todos los protocolos de seguridad, de emergencia, para salvaguardar a todos los vecinos que hoy son afectados frente a lo que observamos en nuestras pantallas. Un rescatista con su niña en brazos para poder salvarla de este aniego que llegó prácticamente a la altura del ombligo para arriba en cuanto a lo que significa la cantidad de agua en ese bypass que estamos observando. Esperamos medidas inmediatas y medidas efectivas. Vamos a pasar ahora a nuestro primer invitado porque hoy tenemos una agenda ciertamente bastante interesante y queremos conversarlo con diputados que estén en este momento en el campo político de la batalla. ¿Cuál batalla? Tanto la batalla cultural como la batalla política. Son batallas que se están liberando arduamente en el Parlamento, puesto que, por ejemplo, si vemos un titular como el de Diario de la República, colocan por acá, van 105 asesinatos en los 18 días de gobierno de Keiko. La señora Presidente de la República ya ha insistido que se necesitan las facultades legislativas para empezar a tener medidas directas en contra de la criminalidad. Pero ¿acaso no es este mismo diario de color rojo que empieza a señalar a la bancada de Fuerza Popular en compañía de la bancada de Renovación Popular como una mayoría que podría imponerse autoritativamente? ¿No es acaso este mismo diario que impulsa a candidatos o a bancadas como las de Ahora Nación, en la bancada de El Braucón, Jair Manrique? ¿No son diarios como este que pasan por agua tibia candidatos como los de Juntos por el Perú, el señor Pérez Malqui? Bueno, vamos a ir comentando todo esto en la medida de lo posible con cada uno de nuestros invitados y en ese sentido queremos darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la mañana. Él es el diputado de la República por el Partido de Renovación Popular, el general José Baella Malca, a quien le damos la más cordial bienvenida. General, bienvenido. Buenos días, Diego, muy amable por la invitación. Que Dios lo bendiga, señor. ¿Cómo se encuentra? Bien, excelente. Estamos en una situación penosa con lo que hemos venido comentando hace un inicio en Villa El Salvador, a nuestros hermanos de Lima Sur. Estamos observando que ya se empiezan a mostrar los primeros sucesos por el fenómeno del Niño Costero. Lluvias, tanto aquí en Lima como en el norte, se van a ir agravando y probablemente aniegos, inundaciones, desbordes se van a ir presenciando. ¿Cuál debería ser la estrategia más óptima en estas circunstancias, dado que también ya se vienen las elecciones municipales, general? Acá lo principal creo que es que tener en cuenta de que ya es un fenómeno del niño que va a estar muy difícil de controlar, especialmente en la zona norte y también, por no decirlo, que en Lima. Ha llovido unas cuantas horas y mira lo que ha pasado. Sí. Y eso nos demuestra pues que no estamos preparados todavía, ¿no? Las actividades de prevención, los gobiernos locales, provinciales y regionales son los primeros en que tienen que dar esta alerta y darles el presupuesto necesario, ¿no? He visto una inundación, por ejemplo, en el puente en Villa El Salvador. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que venga una cisterna para abstraer y después ya no haya otra? Entonces quiere decir eso que no hay una planificación. ¿Y quiénes son los paganos? Los paganos vamos a ser nosotros, todos los que transicionamos por esa zona. Totalmente. Acá se tiene que hacer lecciones aprendidas. Ya ocurrió esto, nunca más debe ocurrir. Nunca más debe ocurrir, pero para eso hay que reunirse a nivel de gobiernos subnacionales con el gobierno central para poder comprar, digamos, la maquinaria necesaria, la extracción de las aguas, porque esto va a suceder peor. Sí. Entonces tenemos que estar atentos a esto, ¿no? Totalmente, general Baella. Esperamos que las medidas puedan tomarse en el corto plazo y las soluciones también se puedan ir evidenciando. Por ejemplo, no es de extrañar en zonas en la sierra, hay sardineles al costado de las pistas para poder tratar de buscar algún desfogue, ¿no?, del agua acumulada. Esto no es algo que vemos, por ejemplo, en este tipo de pistas, pero que es importante que nuestros hermanos de Villa El Salvador, de Villa María del Triunfo, de San Juan de Miraflores, San Juan de Urigancho,
empiecen a tener esos mecanismos de emergencia frente a lo que se pueda suscitar. Hablemos ahora, en general, de lo que está en campo suyo. Usted ha sido jefe de la Dirección contra el Terrorismo en la Policía Nacional del Perú y es un área específicamente que ha dado luces en relación a las diferentes muestras de cómo el Movadef ha llegado al Parlamento. Ya no se puede hacer nada para evitarlo. Ya están. Usted ya está compartiendo escaños allá con personajes ligados a fundaciones y asociaciones terroristas. Pero pregunto directamente, ¿es viable poder tener con las facultades legislativas acciones concretas en contra de la inseguridad ciudadana? Yo creo que sí, pero tenemos que tener conciencia especialmente de que esto es un fenómeno, y un fenómeno que va en evolución hace 20 años. O sea, de la noche a la mañana tampoco no lo vamos a subsanar. Acá se tiene que reforzar especialmente al principal actor, que es la Policía Nacional, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, de que la presidenta ha dicho que se le va a dar todo el respaldo, le está levantando la moral a los buenos policías que están, digamos, accionando, pero se tiene que cumplir, digamos, con metas, como tú lo has dicho, en forma inmediata, a corto plazo. No vamos a pedir que en 20 días solucione el problema, porque es imposible, ¿no? Ya se está diciendo, por ejemplo, que los penales van a ser cubiertos en la seguridad por la Fuerza Armada. Me parece bien, pero hay que sacar una legislación al respecto. Y por eso estamos empeñados en que presente las facultades para poder discutir y otorgárselas de inmediato. Acá el gobierno tiene que hacer 3 cosas inmediatas. Una, el fenómeno del niño, que se nos viene con fuerza. Sí. 2, el problema de la inseguridad ciudadana. Y 3, el crecimiento económico. Yo creo que ahí, en esos 3, digamos, columnas se tiene que basar la respuesta del Estado para el bienestar de todos los peruanos, ¿no? Keiko Fujimori ha dicho que en 15 días de gobierno no se pueden dar muestras de solución inmediata, pero que el compromiso está. Y esto, por supuesto, ha generado una ola de críticas, ¿no? Señalando de que probablemente falta de planificación, falta de seguridad. Siempre va a haber un sector que no va a estar satisfecho frente a lo que se viene haciendo, pero ve con potencial, por ejemplo, estrategias que haya podido mostrar el general César Astudillo en el campo del Ministerio del Interior, el señor Rafael Belaúnde en lo que es el Ministerio de Defensa. ¿Está viendo luces usted, sinceramente, para dar algún tipo de solución a estas muertes que se vienen dando a diario por el sicariato y la extorsión? Y eso es lo peligroso, ¿no? Que se vienen dando a diario y nos estamos acostumbrando a ellos. Así es. Y eso creo que no debe pasar en nuestra sociedad. El general Astudillo, yo lo conozco, es un profesional, hemos trabajado, hemos hecho operaciones juntos en el BRAE. El problema está de que no queremos que esta situación de emergencia y poner a la Fuerza Armada a apoyar a la policía sea pues un poco más creativa, más imaginativa, ¿no? Porque sabemos las causas, ya sabemos el diagnóstico, hay que atacar esas causas. Una primera causa, por ejemplo, yo te digo, ¿no? ¿Qué se hace contra las personas que portan arma de fuego? Desde mi despacho nosotros vamos a impulsar un proyecto de ley casualmente para, digamos, que las personas que tienen en su poder armas de fuego, o sea, la posesión, sancionarla drásticamente, porque hay armas, ¿por qué? Y los sicarios los utilizan, ¿por qué? Porque hay un mercado negro, nacional o internacional, pero hay que atacar esa causa, ¿no? Otra situación puntual también, ¿qué se está haciendo con los irregulares en el Perú? ¿Sabemos su cantidad de irregulares? No sabemos. Entonces yo creo que ahí se tiene que... Extranjeros irregulares. Exactamente, y es una infracción simplemente. Yo la convertiría, por ejemplo, en un tema, digamos, un tipo penal, porque estamos viviendo una guerra, y en la guerra hay que salir a cazar, hay que salir a tomar acciones inmediatas. General Astudillo está haciendo un control territorial, me parece, sabemos que hay, digamos, déficit de personal, por supuesto. Si van a tomar los penales, sacaremos 300, 400 personas, policías, para que hagan actos de prevención. Pero de ahí, ¿qué más? Esa es la situación. Hay que ponerse a pensar en que si va a la Fuerza Armada, tiene que tener equipamiento, tiene que tener tecnología. ¿Por qué? Ellos van a controlar a los penales para que no ingrese droga, para que no ingresen armas y otras cosas. Pero hay que hacerlos en una forma, digamos, a corto plazo y bien planificado, ¿no? Totalmente. Pero a ver, quiero que pueda desglosar este primer proyecto que ha mencionado usted, señor diputado, porque nos gustaría ver resultados, ¿no? Claro. Y usted tiene, creo yo, vasta experiencia para hablar en materia de lo que significa lucha en contra de manejo también de armas ilegales. No hay que ignorar la forma en la que llegaban los armamentos a diferentes organizaciones terroristas en el país, ¿no? Entonces hay una línea, ¿no? Una trazabilidad que tiene que, por supuesto, demostrarse y buscar el punto de origen. Pero si solamente se acaban con los mercados negros, los mercados ilegales, podemos perder de vista a aquellos que están dentro de esa línea, ¿no? De quiénes son los que las tienen primero, quiénes son los que las venden. Ok, se acaba el mercado negro, pero las personas van a tener que buscar algún tipo de... Estos delincuentes se reinventan, ¿no? Saben de que si es que se les cierra el mercado van a tener algún tipo de búsqueda donde tener estas armas de fuego. ¿Cómo hacer un plan operativo para que estas armas y tanto los personajes involucrados caigan a la justicia? En otras oportunidades, me refiero a años atrás, por ejemplo, ha habido una ley de amnistía
Ok. ¿no? Le damos un mes a las personas que tienen posesión ilegal de armas, que entreguen a las comisarías. Inclusive se le da un incentivo, una situación así, pero recuperamos las armas que hay en el mercado, que son muchas. Eso se ha hecho antes. ¿Se podría hacer ahora? Se podría hacer ahora, por supuesto, y recuperaremos muchas armas del mercado. ¿Por qué? Porque si por un revólver o una pistola le puedes dar $500, qué sé yo, o de repente por un fusil algo de $1000, la gente va a entregar, pero eso sí, tiene que ser una situación pues en reserva, sin buscar la exposición innecesaria. La exposición innecesaria, y tampoco convertible en una cuestión penal, ¿no? Eso puede ser. Y después que pase esa amnistía, ahí sí, ese proyecto de ley que lo estamos viviendo, casualmente, ¿para qué? Para darle cadena perpetua a que tenga una posición ilegal de armas. Y como te digo, esta es una guerra, y en la guerra hay que salir a combatirla, no hay que quedarse en el escritorio, hay que salir en el campo para disminuir sus efectos, ¿no? Pero esto también va de la mano con lo que podría hacerse en materia de, esas armas regresan al Estado o pasan a pertenecer al Estado, a cómo la reparten a la policía. Muchos hablan también allí, señor Baella, de que los serenazgos o los serenos empiecen a ser capacitados para tener el uso de arma de fuego. ¿Es viable también esa alternativa? Mire, si los serenos pasan por una capacitación previa, de acuerdo a digamos, como lo hace la policía, en cuanto a derechos humanos, en cuanto a leyes vigentes, sería posible, porque solamente el hecho de que tenga un arma, un sereno, sin capacitación, sin instrucción, es un peligro en la calle. Yo creo que no es lo correcto. Ayer he visto, por ejemplo, un reportaje en el Callao, ¿no? Que han adquirido esas armas Taser, sí, para poder, digamos, pero hay que capacitarlo primero. ¿Quién ha capacitado a esa gente? De repente, ¿cómo se llama? Disparan a Taser, le caen en el cuello y matan a una persona. ¿Quién se va a ser el responsable? ¿El alcalde o la persona que lo utiliza? Hay que sacar una normativa, y una normativa inmediata, y para eso estamos nosotros, ¿no? Igual esas armas que dan un electroshock, ¿no? Esos son los Taser. Esas son los Taser. Para que no terminen haciendo escenarios bochornosos como el de Carlos Bruce en su despacho, ¿no? Que utilizan esta arma para hacer un momento jocoso, bromista, totalmente fuera de lugar, cuando se debería estar pensando en cómo acabar con la criminalidad. Así es, he visto, como te digo, el empleo de los Taser y también el empleo de la tecnología a través de los drones. Mis respetos para la Municipalidad del Callao, y también mis respetos porque hay unidades policiales acá, la División de Robo, por ejemplo, el Coronel Cano, y la Dirección de Protección del Medio Ambiente, están utilizando ya tecnología, drones que pueden ubicar a las personas solamente por el calor humano, y eso creo que es positivo para combatir la delincuencia, ¿no? Es efectivamente una de las alternativas que se espera para poder tener esta lucha en contra de la criminalidad. Pero ¿cómo esto también se ve relacionado con la minería ilegal? Ha estado muy cuestionado el señor Rafael Belaunde porque se fue a Patás. Así es. Y claro, se sabe que es una zona muy fuerte con minería ilegal, pero también es importante reconocer que podría estar existiendo un conflicto de interés, porque el señor Rafael Belaunde tuvo aportes de la minera Poderosa, que es una de las mineras más fuertes a nivel nacional, no solamente en Patás, sino a nivel nacional. Entonces, ¿cuál debería ser correctamente una estrategia para darle el golpe certero a la minería informal e ilegal? Me da mucha pena que a la hora de escoger los ministros no hayan pasado el filtro correspondiente. ¿Usted cree que Rafael Belaunde fue uno de ellos? Yo creo que sí. Que no se pasó el filtro correspondiente para Belaunde. Puede haber conflicto de intereses. Claro. Y eso la ciudadanía lo ve mal. Es que por eso que de la bancada ¿cómo se llama? De Juntos por el Perú han presentado una interpelación, sí, ¿no? Un periodo de preguntas que tienen que resolver. Y he visto el periodo de preguntas y la mayoría son preguntas relacionadas a lo que es la minera Poderosa, ¿no? Sí, correcto. Entonces hay que tomar esa situación. En cuanto a los RINFO, yo creo que ya vence en diciembre. Entonces yo creo que acá se tiene que discutir muy bien cuál es esta ley, MAPE, que se llamaba, ¿no? Claro. Ley MAPE, hay que discutirlo y a ver cómo controlamos, cómo, digamos, hacemos la trazabilidad de ese oro que van a extraer, digamos, las personas que están inscritas en el REINFO. Yo creo que acá hay que emplear tecnología y hay que emplear, por ejemplo, en Brasil ya se tiene conocimiento, por ejemplo, a través de la tecnología, de dónde procede el oro. Simplemente con hacer una situación química, ¿no? Entonces, acá en el Perú tenemos que emplear eso para poder, digamos, no, digamos, penalizar al minero informal ni al minero artesanal, sino darle la posibilidad de que ese oro de repente, como nosotros propusimos en Renovación Popular, que sea comprado por el Estado. Y ese oro comprado por el Estado, como por ejemplo, como es en Chile, posteriormente sea, digamos, saber de dónde proviene la trazabilidad y quién, digamos, han sido los actores que han intervenido en esto para, de una vez, apoyar a ese campesino o esa persona minero informal o artesanal que quiere que le, digamos, obtener por su oro un precio, digamos, internacional podría ser. Sí, claro, o sea, es algo que no se ha tratado de manera contundente hasta el momento, Sí. o sea, y que tiene que existir allí una coordinación pulcra y prístina entre el Ministerio de Energía y Minas con el Ministerio también de Defensa, porque si es que solamente pensamos en militarizar zonas, o sea, yo he estado en Patás, o sea, hemos estado haciendo un trabajo de investigación y hemos visto cómo esas medidas terminan siendo también abusivas para los propios patacinos que no tienen ningún tipo de vínculo con minería ilegal como tal, y
y que están simplemente al comercio, ni siquiera la minería, el comercio de sus cositas que ven diariamente como un mercado. Así es. Entonces es importante que se tenga el raciocinio y el criterio correspondiente para hacer este tipo de actividades. ¿Cree que trascienda, señor, esta interpelación que buscan hacer la Belaún de Llosa? Bueno, es una situación política más que nada, ¿no? Pero de todas maneras, el pliego de preguntas yo lo he leído, hay unas preguntas pues que no tienen nada que ver con lo que... Sí. Como hay otras preguntas que sí, lo vinculan directamente con la poderosa y tiene que contestar, ¿no? Pero yo creo que no es el... El gobierno tiene 15 días, 20 días, póngale. Sí. Y no es el motivo, creo yo, para poder... Hay que dejarlo actuar primeramente al ministro y después ya hay que sentarlo a la mesa y preguntarle si hay alguna un apoyo o hay un vínculo directo con la minera poderosa, ¿no? Bien, ahora, General Baella, hábleme, por favor, de la perspectiva que está manteniendo actualmente usted frente a la gestión del actual comandante de la PNP, Óscar Arriola. Se ha hablado mucho sobre su permanencia, si ya debería de al costado, por la eficacia o no de sus acciones, pero ¿cómo viene siendo la gestión de Óscar Arriola? Yo tengo una postura particular, me la reservo para después escuchar su comentario. Mire, ve, acá una sola persona no va a solucionar el problema de la inseguridad ciudadana. Lógicamente que todos tenemos errores, ¿no? Arriola habrá tenido su error en cuanto ya viene de Dina Boluarte, viene de Gerí y también de Valcárcel, ¿no? Y el problema ocurre que el comandante general tiene que tener una función bien específica, digamos ya desde un punto de vista político, conseguir los recursos para potenciar a la institución, para modernizar, ¿no? Y hay mucha gente que lo quiere pues pasar al retiro, pero a él lo protege la ley. Casualmente, ¿por qué lo protege la ley? Porque nosotros impulsamos esa ley en su momento para que no exista el manoseo político en la Convención General de la Policía, ¿no? Eso. Ahora, se le exige al gobierno, dice que puede salirse puede presentar su renuncia, y bueno, que presente su renuncia, y la presidenta ya dijo, no, lo está evaluando el general Astudillo, que es el ministro del Interior. En ese aspecto yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque no se trata de manosear al comando de la policía. Ya hemos visto, por ejemplo, en la época de Humala, se nos quitó 30 generales. 30 generales de un solo plumazo. Imagínense cuántas generaciones ahí se vieron frustrados. Vino Sagasti, por poner a un amigo, 17 generales. O sea, yo creo que esos manejos políticos no nos convienen, ¿no? Si bien es cierto, el general Astudillo, de acuerdo a la presidenta, lo está evaluando, me parece muy bien, y que lo evalúe y que lo siga evaluando. Lo que queremos es el resultado, digamos, de lo que la gestión del general Astudillo va a depender de la seguridad de todos los peruanos, ¿no? Pero esto también va de la mano de una campaña muy agresiva, una campaña muy agresiva general de lo que viene significando el resurgir o el intento de resurgir de la izquierda, que se han visto golpeados, o sea, han perdido la elección con quien ellos se jactaban de decir que cualquiera le ganaba a Keiko Fujimori. Bueno, han sido derrotados en las urnas, legítima y legalmente por Keiko Fujimori. Ahora, este momento pues está buscándose tratar de desviar la atención, poner un conejillo de indias, ¿no? O poner allí el chivo expiatorio para poder recaer sobre él todas las críticas. Óscar Arriola probablemente se ha visto igualmente en la necesidad de contar, o se ha visto en la imperiosa realidad de ver a una policía con poca inversión en inteligencia. Se necesita inversión, dinero en inteligencia. Su ex candidato presidencial, Rafael López Aliaga, hablaba de $1.000 millones de dólares para poder hablar en materia de inteligencia. Entonces, se requiere ello. Pero también aparecen personajes como, por ejemplo, Vladimir Cerrón Rojas, que apareció en una conferencia de prensa a decir que cuestionaba la tarea de Óscar Arriola porque siempre estuvo en Perú. Curiosamente no menciona al señor Víctor Sanabria, pero quieren en este momento darle con palo a Óscar Arriola. ¿Hay responsabilidad alguna por la cual, o sea, yo creo que Vladimir Cerrón está completamente buscando notoriedad, protagonismo, y claro, no hay que ignorar su maquinación, ¿no? Pero ¿es válido lo que señala Vladimir Cerrón? Mire, desde el punto de vista si hacemos un análisis de los diferentes escenarios, ese Vladimir Cerrón para mí es un sinvergüenza. Un sinvergüenza, Vladimir Cerrón. Exactamente. Okay. Empezando por ahí, ¿no? No puede salir pues a burlarse de la policía, porque la policía es de todos los peruanos. Entonces se está burlando de todos los peruanos. Como lo dijo la presidenta, se ha ido a presentar y ponerse a derecho. ¿Por qué no lo hizo? ¿A qué le temía? Y sus procesos van a seguir todavía, ¿no? El hecho de que haya una prensa, digamos, que está buscando la cabeza de Arriola, yo pienso que hay que tomar con aire las cosas, con mucha seriedad, pisar suelo, y en su momento la presidenta, el general Astudillo, lo estarán evaluando y consideran conveniente si le piden que dé un paso al costado o no, pero yo creo que se tiene que respetar la institución. Y respetar la institución no significa que voy a sacar un comandante general y voy a poner otro y el otro va a hacer mejor las cosas. Si no tenemos tecnología, no tenemos logística, no tenemos infraestructura, ¿cómo vamos a recobrar la confianza de la ciudadanía? ¿No? Y otra situación también que hay interna es sacar a las manzanas podridas de la institución, que es importante eso. Sacar a las manzanas podridas dentro de la PNP. Exactamente. Okay, de acuerdo con usted allí. Y eso significa pues potenciar la contrainteligencia. Nosotros sabemos quiénes son y cambiar las leyes internas de la policía, la 3714, que usted tiene que pedirle permiso a un suboficial o un oficial menos antiguo para poder sancionarlo. El que es descubierto en flagrancia, inmediatamente, inspectorarlo en la institución. Yo creo que esa es la mejor manera, ¿no? Ahora,
Señor Baella, estamos en una igualmente situación en la que se empiezan a observar las diferentes manifestaciones que ha provocado el alza de combustible en Pucallpa. Hemos estado observando videos incluso en el que esto ya ha escalado a bloqueos de carreteras e incluso se ha estado observando a situaciones en las que la ciudadanía ha reaccionado con violencia. ¿Hay algún tipo de justificación para tomar carreteras o para ejecutar algún tipo de medida violenta en contra del patrimonio público? Definitivamente que no hay, digamos, derecho a hacer esas cosas, ¿no? Porque es un delito también el bloquear una carretera, porque no solamente es el bloqueo de la carretera, sino de quienes pasan por esa carretera. Hemos visto que a veces han fallecido en ambulancias, personas que no tienen nada que ver, ¿no? Yo creo que acá lo que tiene que hacer el gobierno es adelantarse a la situación, hacer prevención. Porque para eso hay una DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia, le tiene que decir a la presidenta, ¿sabe qué? Mañana va a suceder esto, ¿qué acciones toma? Para que no haya este tipo de enfrentamientos con la policía. ¿Quiénes son los que salen primero a poner el pecho por el Estado? La Policía Nacional. La Policía Nacional, y así siempre va a ser. Pero de todas maneras la Policía Nacional tiene que tener los recursos necesarios para enfrentar esta situación y políticamente no se debe dilatar este tipo de conflictos, sino tomar prevenciones inmediatas. Y para eso están los servicios de inteligencia, para que le informen a la presidenta qué es lo que está sucediendo o cuál es la solución antes de y no después de. Totalmente de acuerdo allí. Ahora, lo que también se está observando en los últimos dominicales, señor Baella, me gustaría poder ir cerrando ya con conclusiones concretas con este tema. El empezar a ver sicarios que son menores de edad, y que se necesita mano dura, rigurosa, en contra de estos sujetos que, amparados en diferentes tratados y convenios internacionales por los derechos del niño, como si un jovencito de 17, 18 o 16 años fuera un niño, ¿no? Pero se levantan siempre voces notoriamente de la izquierda a decir que cualquier tipo de endurecimiento de pena contra menores de 18 años que cometen acciones de sicariato o de extorsión deberían ser tratados en un criterio aparte, no como mayores de edad. ¿Qué debería hacerse específicamente con estos menores que están delinquiendo y derramando sangre inocente? Primeramente, cuando hablamos de menores, existe, digamos, un código especial para ellos, una legislación especial, ¿no? Que no cometen delitos, no cometen actos antisociales. Y ellos saben también que les dice la legislación al respecto. Ahora, el hecho de endurecer las penas, el hecho de controlarlos, hay que hacer un mea culpa y es responsabilidad también del Estado. ¿Por qué? Hay muchos jóvenes, por ejemplo, que no terminan secundaria, muchos jóvenes donde existe violencia familiar, y eso propicia las condiciones para ser delincuente a veces, ¿no? Salen en compañía de sus amigos y muchas veces se dedican a consumir drogas, se dedican a lo que es el trago, y eso el Estado, digamos, no cumple tampoco las condiciones. Ahora, ¿qué hacemos con ellos? No se trata tampoco de encerrarlos, ¿no? Porque hay que darles drásticas penas, pero ellos saben y muchas veces son utilizados por personas mayores para cometer un sicariato. Simplemente le pagan 1.000 soles y ellos lo hacen. Entonces, son una serie de aspectos, una serie de factores que hay que combatirlos, como tú dices, pero a mediano y corto plazo, que es lo más importante, ¿no? Ok, pero para poder ser claro, entonces, con contundencia. De todas maneras, y mira... sin ningún tipo de complacencia. Estoy presentando un proyecto de ley que debe salir ahora a mediodía. Estoy pidiendo cadena perpetua. ¿Para los sicarios. Para los que violan niños, ¿no? 3, para los corruptos, para los funcionarios públicos corruptos, ¿no? Y 4, para la situación esta de lo que es la extorsión. O sea, cadena perpetua para sicarios, extorsionadores, violadores y funcionarios corruptos. Y funcionarios corruptos, sí. Ya está, al mediodía lo estaremos presentando. Hoy sale. Hoy lunes 17 de agosto. Así ya está aprobado y esperemos que esto pues pase a la comisión respectiva y pueda ser, digamos, motivo para poder analizarlo y también para presentar, digamos, el problema que radica, estamos en una guerra. Y si en la guerra no tomamos acciones inmediatas, perdemos. Y para eso creo que estamos nosotros en el Congreso, ¿no? El proyecto de ley sobre armas de fuego, ¿cuándo sale? ¿Ya salió? No, todavía no. ¿Para cuándo saldría? Yo calculo que de acá... El otro lunes. De acá al otro lunes, sí. Bien. Así es. Bien, señor general, le agradecemos por estar con nosotros esta mañana. Que Dios lo bendiga y seguramente estaremos invitándolo para hablar ya del curso de cómo va evolucionando este proyecto en mesa de comisión. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Que Dios lo bendiga.